Cuando pienso en tu amor. Queremos saludar a la iglesia del Señor. No solo a la iglesia que está presente, sino también a todos aquellos que a través de las redes se conectan en cualquier parte del mundo. Saben, hoy es un día de fiesta. Hoy es un día de celebración. La resurrección de Cristo, tal vez para algunos conocido como Domingo de Pascua. Pero Pascua hace referencia a muerte. Pero nosotros, me gusta cuando dice Pascua de resurrección. O sea que estamos hablando de la vida después de la muerte, ¿verdad? Y en eso, allí sí estamos de acuerdo. Celebramos la vida. Esta fecha, amados, que es recordada como un evento que tomó lugar tal vez hace más de 2000 años. Pero esto es mucho más que historia. Yo no quiero compartir hoy acerca de historia, porque la resurrección de Cristo es más que eso, amado. Es el amanecer de un nuevo día. Es el nacimiento de un nuevo hombre corporativo y el principio de la cosecha de la preciosa semilla de Dios. ¿Cuántos recuerdan Juan 12, 23, 24? Era necesario que el grano de trigo cayera a tierra para que pudiera llevar fruto. Pero ¿de qué fruto era que se estaba hablando o que el Señor Jesús estaba hablando? Él estaba hablando del incremento de su semilla en las almas de los que ahora han sido vivificados juntamente con Él. La cosecha de Dios. El incremento del uno, si se hubiese quedado en la tierra, hubiese quedado solo. Pero como decidió morir para que por ese uno muchos fuesen introducidos a la vida, pudiéramos tener vida juntamente con Él, como ramas unidas a Él en la vida. Y es más que una historia, amados. La resurrección debe ser una experiencia diaria en nuestras vidas. Es una realidad a todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Esto es algo diario, de continuo. La realidad y el título del mensaje de hoy. El viernes el pastor Rigoberto estuvo hablando del poder de la cruz. Pero seguimos, ¿y cuántos saben que vamos de poder en poder? Hoy vamos a seguir hablando de poder, pero el poder que hay en la resurrección. ¿Sabe? Si Él hubiese muerto y no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y vana sería nuestra predicación. Así es que vamos a resaltar lo que hace el poder de la cruz en aquellos que creen. Es una realidad y nosotros debemos vivir en esas realidades espirituales, porque la gente tiende a mirar todas estas cosas acerca del poder como algo que solamente es externo. No, la realidad del poder de la resurrección es algo completamente interno, es algo completamente integral. Y aun cuando hoy se rememora la resurrección, nosotros o los cristianos en todo el mundo para esta fecha recuerdan lo que es la pasión, la muerte, la sepultura. Es necesario recordar que no solamente fue en los clavos, sino que también fue sepultado para que todo lo que no agradaba a Dios fuese quitado de la vista. Eso lo hizo Jesús en la cruz del Calvario y cuando fue sepultado, para que también podamos juntamente con Él participar de la resurrección. ¿Saben? Es interesante saber que no hay resurrección si primero no hay muerte. Para que usted pueda decir resucitó, tuvo que haber muerto primero. Porque de otro modo usted diría nació muerto y se quedó muerto. Pero cuando usted habla y usa la expresión de resurrección, quiere decir que estuvo muerto pero que ahora vive. En la resurrección de Cristo, el Padre declaró que aceptaba el sacrificio del Hijo. Y no solamente lo aceptó para perdón, sino que también nos justificó. Es decir, que ese sacrificio no solamente quitó el pecado. Mire, en el tiempo o en el pacto antiguo, los sacrificios que se hacían eran traídos para cubrir el pecado.
no lo quitaban, simplemente cubrían el pecado. Por eso usted ve que por tiempo, cada vez que las personas, ya sea que pecaban, y aun cuando el que se creía que no había pecado, había un día que se había seleccionado, un día nacional, el día del perdón, que hasta hoy los hebreos todavía lo celebran, el famoso Yom Kippur, porque si usted cree que no pecó, sí hay pecado. Así es que vamos a celebrar el día del perdón, porque todavía a ellos no les ha sido quitado el velo de uno que fue el sacrificio una vez y para siempre, y no solamente cubrió el pecado, sino que lo quitó. Mire qué excepcional, ese sacrificio de Cristo en la cruz no vino a cubrirlo como los sacrificios de los carneros, de las tórtolas o los palominos. No, el sacrificio de Cristo vino a quitar el pecado del mundo, a quitarlo y hacer la paz con el cielo, pero también vino a justificarnos. Por eso usted no puede verse, usted que ha creído y ha recibido y ha podido experimentar porque ha visto a Cristo en su corazón, usted no puede verse simplemente como un pecador perdonado, sino que también tiene que mirarse como un hijo justificado, porque cuando fuiste justificado, entonces fuiste considerado absuelto y añadido a la familia de Dios. Entonces empiezas a participar en lo que es la nueva vida en Cristo. Tienes ahora, portas su naturaleza, ahora tienes su esencia, ahora tienes su ADN, su genética, ahora opera en ti, cosa que antes no era posible. No era posible. Él fue el cordero inmolado. Él se ofreció dentro de tantas sombras, tipos y figuras que había y que existieron en el antiguo pacto. Cristo vino a cumplirlas todas. Él vino a cumplirla. Había que ofrecer un cordero. Él fue el cordero. Él fue el cordero inmolado. Perfecto, había que cumplir con toda una orden ceremonial. El sacerdote tenía que estar limpio para ser expuesto, para poder ofrecer la ofrenda. Él fue la ofrenda, pero también fue el ofrendante. Es tremendo lo que él hizo. No tiene, mire, es algo que nunca en la historia hubiese sido posible si no hubiera sido por el Hijo. Por eso el Padre dijo: yo voy a hacer pacto, pero con uno que me va a garantizar que esto va a ser posible. Por eso juró por él mismo, para que fuese posible. Uno que fue no solo la ofrenda, sino que después que la ofrenda fue puesta, que murió, que fue crucificado en la cruz del Calvario, entonces fue a presentarla, porque la ofrenda se presentaba. El sacerdote en el antiguo pacto presentaba la ofrenda. Él iba y la presentaba delante del Señor para ver si la ofrenda era acepta. Si Dios recibía con olor grato. ¿Recuerdan aquella porción de la palabra que dice que las mujeres que querían tocarle, él dice: no me toques, que todavía no he ido al Padre, porque voy a presentar mi ofrenda, yo voy a presentar lo que un día hice? Y dice que después que subió al Padre y fue hallada acepta, con olor grato, con olor fragante, para poder ser el primero, primicia de los que durmieron, dice la palabra, el primero que resucitó a la vida, y no una vida que luego volvería a morir, sino una vida eterna, una vida donde hizo posible que la muerte ya no tuviera poder, que mató a la muerte. ¿Usted puede entender eso? Una vida que mató a la muerte. Y todo esto, amado, fue posible por el poder de su resurrección. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Vamos a leer. Dice la palabra del Señor: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Cuántos han creído? Aleluya. Según la operación del poder de su fuerza. Mire lo que dice el verso que sigue: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo aquí estaba haciendo referencia a un poder, pero no a un poder, ese poder de la resurrección de la que él habla, de ese poder que también resucitó a Cristo. No está haciendo mención a un poder que obra de forma temporal, haciendo un milagro en el ámbito natural de forma temporal, sino un poder, amados, que obra una transformación permanente. Un poder capaz de poder recrear el alma humana. ¿Sabe? Ese poder todavía continúa obrando en nosotros todo el tiempo. Ese poder fue el que nos ha dado y nos dio vida y nos sigue dando vida. Ese poder fue aquel que nos sacó de la muerte, que nos levantó para sentarnos juntamente con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Diga allí, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo estaba claro, Pablo estaba clarito del propósito eterno de Dios, de lo que había sucedido, del poder de lo que realmente significa la resurrección. Y él no estaba tratando de un poder de señales externas, como dijimos ya, sino de algo que tiene y contiene en sí mismo una manifestación mucho más grande. El poder de la resurrección, amado, el poder de la vida operando en el alma de cada hombre. ¿Sabe? Muerto no es, alguien dijo una vez, el que yace en una tumba fría. Hay muchos muertos caminando. Hay muchos muertos que usted puede ver caminando en las calles y no son fantasmas. Son gente que no ha experimentado la vida. Entonces, cuando el poder de la vida y el poder de la resurrección puede obrar en cada uno de ellos, entonces nosotros vemos el maravilloso y más portentoso milagro que pudo darse en la historia de la vida. ¿Sabe? La naturaleza puede hablar de Dios. En la naturaleza nosotros podemos ver el poder de Dios, pero no hay mejor manifestación de poder cuando uno ve un muerto que vuelve a la vida. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno ve a un muerto. ¿Cómo podrán conocer si no hay quien vaya? Pero cuando hay alguien que va y abre su boca y es capaz de hacer que el poder de Dios siga extendiéndose y siga obrando y siga trayendo a la vida a muchos, aleluya, entonces podemos decir qué grandioso y qué poderoso es el poder de Dios. Ese poder es precisamente el poder que opera en nosotros para conformarnos a su imagen. Y créanme que este es un milagro. Un milagro que tal vez los hombres no aprecian o no le dan el valor que realmente tiene. El recrear, amados, el recrear la vida del hombre. Él nos dio vida nueva. Es como que nos hubiese hecho una transfusión de sangre, hermano. Nos dio vida juntamente con Él. Esa genética que tenemos juntamente con Él para que nosotros pudiésemos participar de la vida divina. Los hombres no teníamos vida divina. ¿Sabe? Antes de la cruz había
estaba el pueblo de Dios. Pero después de la cruz dice que de los dos pueblos hizo uno. Ahí vimos a la iglesia del Señor. ¿Y cuántos pueden decir amén? Participando de una sola genética, de un solo ADN, mostrando lo que Él podía y es en nosotros, dándonos la mente de Cristo. Así es que el poder de la resurrección, amados, no se trata de algo etéreo, sino que es una persona que ha sido impartida en nuestras almas. ¿Para qué? Para conformarnos a la imagen del Hijo por medio de su obra de la cruz. Ese poder es capaz de sujetar todas las cosas. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 21, la segunda parte del verso: por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ese poder es capaz de sujetar todas las cosas. Ese poder que está operando internamente en nosotros. Amado, ese poder nos hace a nosotros ser obedientes. Porque ese poder es el que empieza a alinear nuestras vidas, conformándola a la manera de Cristo, para que lo que nosotros pensamos o pensemos, digamos y hagamos vaya acorde con lo que ahora nosotros somos y tenemos en Cristo. Tenemos la mente de Cristo, y como tenemos la mente de Cristo, ahora nuestros pensamientos, ese poder es capaz de poder alinearlo, que nuestros pensamientos vayan a ser alineados. Tenemos una vida en el Espíritu. Yo le voy a decir algo, ciertamente en la palabra conocemos que está el hombre natural, el hombre carnal y el espiritual. El natural es uno que no ha conocido al Señor. El carnal es uno que ha recibido la vida, pero sigue andando en su propia vida. Pero el espiritual es aquel que ha logrado someter sus pensamientos a la obediencia de Cristo. A ese hombre carnal, también el espíritu de vida opera en él, trata de ahí, va alineando, hermano. Y aquí no es, Él fue el sacrificio. Y no se trata de que ahora yo tengo que sacrificar, no. Él va a ir alineando y te va llevando para que tú puedas experimentar lo que es la obediencia perfecta. Y tú tienes que estar claro que el que no entiende, el que no pone de su parte para comprender esta verdad y no aprende por lo que se le enseña, va a aprender entonces por trituración. Usted lo sabe, ¿verdad? Es como el refrán de la calle que dice: el que no oye, siente, va a llevar. Y no porque es que Dios castiga. Ya Él fue el castigo. Él llevó nuestro castigo. Él llevó nuestro castigo a la cruz. Lo que Él quiere es enseñarnos el camino a la obediencia, porque ese poder es capaz de poder sujetar todo, haciendo que todo lo del primer Adán muera en nosotros. Todo ese vestigio, hermano, toda esa vestidura que nosotros pudimos haber traído de ese viejo hombre pueda quedarse atrás, que nosotros podamos irnos desvistiendo de esas vestiduras. Recuerda que antes nosotros éramos hijos de desobediencia, así es que la conducta normal nuestra era el desobedecer. Pero cuando nos fue impartida su vida, y como ese poder es capaz de sujetar todas las cosas, la obediencia viene a ser parte de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Si todas las cosas fueron hechas nuevas, también la obediencia viene a ser parte de nuestras vidas, para que ya no vivamos nosotros nuestras propias vidas, sino que sea Cristo en nosotros. Y que todo lo que se levante en nuestro corazón, en nuestra mente, vaya alineado, porque de otro modo nos toca rendirlos a los pies de Cristo. Y es allí donde realmente opera el poder de la resurrección, obrando en la muerte que es en contra, ¿verdad? Y se interpone en el camino de la vida y lo hace quitando de la vista. Dios quitando de la vista lo que ya Él venció en la cruz. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice.
se esforzó, voy a decir esto, por tratar de ser alguien, de ganarse un nombre entre los suyos. Pablo no era cualquier persona, yo quiero que usted sepa eso. Pablo era una persona que logró tener el respeto y la admiración de muchos, pero al mismo tiempo el temor de otros. Pablo se había esforzado, pero después que Pablo dice todas estas cosas que yo tuve por ganancia, hoy las estimo por pérdida. Mire lo que dice en el versículo 10. Dice, ¿por qué las estimo por pérdida? A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Llegando a ser semejante a él en su muerte. Wow, amados. Pablo podía tener mucha letra. Pablo no fue a cualquier escuela a estudiar la palabra, pero él entendía que todo eso había sido letra muerta. Porque a través de la resurrección, ahora lo que era letra había cobrado vida para él. Ahora él no tenía letra, ahora él estaba en una nueva vida y era la vida del Espíritu. Amados, si hay algo que mientras buscaba para compartir con ustedes, dije, yo no quiero compartir algo más de la historia, porque historia hay allá afuera, y si usted quería oír de la historia, vaya a ver una película de la resurrección. No, es la vida que se nos ha impartido, hermano. Cuando usted ve que un hombre puede hablar todas estas cosas, todo lo que yo creo que tengo, lo estimo por pérdida, a fin de conocerle. Pablo está escribiendo. ¿Quién dijo que no lo conocía? Pero quería conocerle más, porque la vida del Espíritu, hermano, es en novedad de vida. No es aburrida, no es lo mismo. Todo el tiempo no es lo mismo. Hay novedad de vida. Tan solamente que tú duermas y que tú te levantes, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque me has resucitado una vez más a la vida. La hermana Genarina nos compartía una palabra. Y créalo que es desde ese día me quedé meditando, un martes de oración, no sé cuántos se conectan, pero ella nos traía reflexión. No tenemos tiempo, iglesia, no tenemos tiempo para ir a dar a conocer a Cristo, no el de la letra, porque allá afuera ellos te podrán recitar la letra. Ellos se saben todos los versículos. Ellos se saben todo, lesbia. Pero que tú le puedas enseñar la vida, enseñar a Cristo con tu vida, que cuando ellos te vean, ellos puedan ver a Cristo. Nosotros tenemos que decir, Señor, queremos conocerte más, para que el poder de tu resurrección también nosotros podamos ser parte, participar de ellos, así como de sus padecimientos. Aleluya. El poder de conocerle para poder participar, amados. Y no es de nuestros padecimientos. ¿Cuántos tienen sus padecimientos? No, es de sus padecimientos. Los de Él, los de Cristo, conociéndolo cada día. En otras palabras, Pablo estaba tratando de decirle, ¿sabe? Dios ha tomado a este hombre, que era un hombre adámico, un carnal, un total egoísta, un hombre caído y engañado por el sistema, creyéndose en su propia justicia, que era justo para obrar en mí y para conformar en mí la imagen de su Hijo. A ese es el que quiero conocer. A esa iglesia es el que nosotros debemos estar mirando, y a ese es el que nosotros debemos anhelar conocer. La imagen del Hijo impregnada en cada uno de nosotros, siendo formado. Saben, hay hombres, y es muy triste en esta época. Recordaba, los otros días escuchaba al apóstol Ballesteri, y él decía que la iglesia del Señor, él hablaba de su congregación, es experimentado en este tiempo, pudiéramos decir, él hacía referencia de que en su congregación él tenía
tres generaciones distintas. Y creo que en la mayoría de las iglesias, en este tiempo, en esta época, es lo que realmente se experimenta. Y quiero rescatar lo que él dijo. Él decía, la generación que tiene más de 60 años, que fue una generación que conoció un evangelio como de aquellos que están sobreviviendo. Esos que sobrevivieron a todas las cosas. ¿Se acuerdan? No pantalón, no pintura, no y no. Me llaman aleluya, aleluya. Soy esa gente, esa generación. Pero también está la generación que está entre los 40 y los 60, que entonces a ellos se les predicó un poquito más del amor de Cristo. Y entonces todo lo que se piensa es que todo fue para mí, por amor. Hermano, ciertamente fue por amor y ciertamente lo hizo por ti, pero realmente era por ti, pero todo por ti estaba radicado en que era por el Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Era por ti, pero era por el Hijo y para el Hijo. Amén. Y la otra generación, la que estamos viviendo ahorita, los que tienen menos de 40, es una generación que solamente quiere conocer al Dios de la prosperidad, al Dios del progreso, al Dios que me da, al Dios que en el reino me hace tener cosas. Qué triste, hermano, porque el reino es más que comida y bebida. Qué triste porque no tienen un enfoque correcto realmente de lo que es el reino, de lo que produce la vida de Cristo en nosotros. Saben, mucha gente ha preferido ser un vehículo del poder de Dios que poder ser transformado por el poder de Dios. Prefiere ser el vehículo, Señor, que tú me uses para esto, que tú me uses para que vean el poder tuyo obrando, haciendo milagros, hablando más lengua que todo el mundo y pudiendo hacer milagros y trayendo palabra de ciencia, hermano, para que otros vean. Pero qué diferente es que tú puedas ese mismo poder obrar en tu vida para transformarte, para que cada día sea más a la imagen del Hijo. Eso es algo totalmente distinto. Eso es lo que Dios está esperando de su iglesia en este tiempo. ¿Sabe? Hay gente que piensa que ellos pueden cambiar. Hay gente que tiene ese pensamiento. Yo puedo cambiar por si yo quito tantos hábitos, por una acción o una actitud en la vida. Pero aun cuando ellos, es verdad, podrán cambiar cosas, no podrán tener la vida eterna. No podrán disfrutar de la vida divina. Jamás le podrá ser dado por méritos propios el poder tener la genética, el ADN del Padre. Usted no puede intentar poner su ADN en otro porque simplemente le da por nombre. Esto viene por sangre. Y como nosotros fuimos lavados en su sangre, nosotros como iglesia hoy somos partícipes de su ADN. ¿Y cuántos dicen amén? Que querramos nosotros preferir ser vasijas de su poder, exhibiéndolo, que cuando otros sin tener que hablar, sin tener que hacer, puedan ver en nosotros la vida, porque eso es la resurrección, la vida. Para eso, hermanos, hay que morir a nosotros mismos, para que sea la vida de Él en nosotros. Cuando nosotros vemos en el antiguo pacto, regresamos allí, los diferentes tipos de sombras y figuras, cómo era manifestado el poder de Dios. El pueblo de Israel lo experimentó de una manera externa, ellos lo veían afuera. Y es triste porque la iglesia del Señor tiene que reestructurar ese pensamiento. Usted ha oído, en algunos de ustedes tal vez han escuchado hablar de la gloria de Dios cayó. ¿Sí han oído hablar eso? La Shekinah, eso lo experimentó Israel, porque era tipo de sombra y de figura. Ellos experimentaron esa gloria que se veía, que llenaba de humo el edificio, el templo lo llenaba de humo. Ellos experimentaron eso, sí, una gloria externa. Jesús cuando vino dice que se reveló y se manifestó también en el templo,
Pero ahora nosotros, a través de la resurrección, somos el cumplimiento de eso. Él ya lo hizo para que nosotros, o es que no han oído que nosotros somos el templo del Dios vivo. No han oído eso. Entonces esa gloria quiere manifestarse aquí adentro, en nuestras almas, aleluya. Ya no allá afuera, como la Shekinah de aquel tiempo, sino como el poder y la gloria de Dios que ha sido impartida en nuestras almas y en nuestras vidas para darlo a conocer. Él desea ser glorificado en su iglesia. Por eso nosotros vemos en el capítulo de Efesios que leímos al principio, en el versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Él desea ser glorificado en su iglesia, amado. Él quiere que se dé a conocer la vida de su Hijo, porque Él lo planeó así. Efesios capítulo 2, versículos 21 y 22 dice, habla de la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así es que como nosotros somos el templo de Dios, ¿cuántos son el templo del Señor? Él obra en la muerte, nosotros allí juntamente con Él, para que la vida juntamente con Cristo también sea manifestado. La iglesia, amados, era el misterio de Cristo. Dios quiso que su Hijo viniese a ser manifestado en toda su gloria a través de su iglesia. La iglesia no es algo que se le ocurrió al hombre, no. La iglesia tampoco no es producto de la inteligencia o de la sagacidad de nadie. Hay mucha gente haciendo iglesia, pero no son iglesia porque no han entendido lo que es ser iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y sabe, la iglesia estuvo escondida desde la eternidad en Cristo, en el Hijo. Estuvo allí escondida. La iglesia está unida a Él y forma un solo cuerpo con Él, porque Dios decidió hacerle cuerpo al Hijo, y como decidió hacerle cuerpo al Hijo, quería que éste fuese la expresión perfecta de su Hijo, su incremento, el mismo Cristo, pero de otra forma. Usted recuerda el grano que cayó en tierra, dice en Corintios Pablo, una forma es sepultado y otra forma es en resurrección. Bueno, así mismo es la iglesia. Y esta metáfora que usa Pablo acerca del cuerpo de la iglesia, compuesta de muchas partes mutuamente, dice, relacionadas e interdependientes, donde Cristo es la cabeza, como dice Colosenses, capítulo 1, verso 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Miren la claridad y la centralidad que Pablo tenía para expresar el propósito eterno. Esa era la intención divina, era la intención del Padre, de que su Hijo fuese dado a conocer a través de su cuerpo, a través de su iglesia, con el fin de poder llenarlo todo en todo. Entonces la iglesia nació en la eternidad, pero se legalizó con la muerte y la resurrección. Dice que se inauguró en la tierra cuando el Espíritu Santo descendió a morar con los hombres. Si no fuese así, no hubiese existido iglesia. Vieron que era importante la resurrección. Si no hubiese el muerto resucitado, ascendido, para que el Espíritu no fuera impartido, no hubiese habido iglesia. Dios había guardado ese misterio para este tiempo y lo asemeja trayéndolo una esposa. Mire todas las formas, tipos y figuras al Hijo, y hace referencia de estas
tipo, forma y figura, nosotros podemos encontrarlos en Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24, de cómo Dios le trae una esposa a Adán. Y este mismo misterio se cumple en el Hijo y con su iglesia. Dice Génesis capítulo 2, versículos 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Se la presentó, hermano. Entonces le dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. En este pasaje nosotros vemos la sustancia de cómo Dios trae una esposa. Adán no fue corriendo a buscar una esposa. Ella misma vino a existencia como fruto y la obra de Dios. Dios lo hizo caer, dice la palabra que leímos, en un sueño profundo, tipo de la muerte de Cristo. Y dice que hiere su costado y de su costado saca una costilla, formando de ella la compañera idónea que portaba ¿qué? De su propia costilla traía también la propia genética. Asimismo, nosotros vemos este cuadro cumplido en Cristo, quien también fue herido, ¿dónde? En el costado. Y después de muerto, usted ve que de allí sale agua y sangre. Sangre como el elemento de redención, como elemento de vida, y agua como espíritu, siendo la misma vida de Dios impartida en nosotros, el mismo ADN, la misma sangre, como decían antes, se nos fue impartido para tener cumplimiento en todo lo que fue la sombra ahí que se nos mostró desde el principio. Ese día en la cruz, amado, Dios metió el Padre metió la mano adentro de Cristo y de allí sacó a la iglesia. De ahí de su costado, y aun cuando salió sangre y agua, nosotros vemos que de allí nació la iglesia, aleluya, como la esposa amada que había estado oculta por los siglos de los siglos, pero que ahora era traída a la vida, hecha de la misma esencia, del mismo ADN, de su misma sustancia, de la misma naturaleza. Sangre de su sangre. Ahora sí tenemos su vida, esa experiencia, amado, de muerte, sepultura y resurrección es la vida de Cristo en nosotros. Y esto no es un día, no es una fecha, esto es todos los días. Esto no es para celebrarlo hoy. Qué bueno que los hombres pueden rememorar, pero la iglesia del Señor tiene que tener presente que esto es una experiencia de todos los días. La iglesia, amados, es tan gloriosa como Cristo. Dice que desde la cabeza hasta los pies fue hecha de la misma sustancia, solamente que de otra forma, como toda una idónea que portaba su vida, como el incremento de Dios para que el Hijo fuese expresado, fuese exaltado, para que el Hijo tuviese la preeminencia sobre todas las cosas, la presencia del Cristo resucitado pueda manifestarse en este mundo como a través de su iglesia. Amados, si no hubiese iglesia, ¿cómo Cristo pudiese ser conocido? Si el Hijo no hubiese mostrado al Padre, no hubiésemos podido conocer al Padre. El Hijo nos mostró al Padre, pero la iglesia tiene que mostrar a Cristo. La iglesia tiene que mostrar a Cristo, amado. El que mira a la iglesia debe hallar a Cristo. Y qué triste que en este día o en estos días
tal vez no se halle mucho el prototipo, el modelo, cuando Él es el prototipo, Él es la vida, Él es en nosotros, la iglesia del Señor. Cuando la gente nos mira, debe estar viendo, allá está Cristo. Ellos manifiestan a Cristo, ellos muestran a Cristo. Yo doy gracias al Señor por lo que Él sigue haciendo en nosotros. Yo sé que en esta casa hay mucha gente que expresa la vida del resucitado, y que hay gente que cuando los ve dice, allá va un hijo de Dios, porque ella muestra que es parte del cuerpo, que muestra y expresa que hay algo diferente en esa genética. Amados, Pablo dice en Colosenses capítulo 1, y ya voy terminando, yo no sé si estuvo largo, pero ahí voy, 26 y 27, dice la palabra: el misterio, la iglesia, que había estado oculto desde los siglos. Bueno, ese era Cristo y la iglesia, que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Dice que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Dígale que está ahí al lado: Cristo en vosotros. El misterio que estuvo escondido por tiempo fue Cristo, pero nosotros escondidos en Él hoy somos la esperanza de gloria a un mundo que agoniza. Todas las riquezas de la gloria de Dios en Cristo fueron dadas a la iglesia. Él debe ser, Cristo tenía que haber sido traído a la tierra, vivir y experimentarlo, para que nosotros pudiésemos hoy participar de lo que hoy somos y tenemos en Él. El Hijo, amados, mire, no hay forma, vuelvo y reitero, de conocer a Cristo si no es a través de la iglesia. Y hay mucha gente que lo conoce como el Salvador, otros lo conocen como su sanador, pero Dios quiere que los hombres conozcan la plenitud de su Hijo. ¿Pero a través de quién? Diga: a través de mí, a través de la iglesia. Por eso, si hay algo que nosotros debemos salir de aquí convencidos y debemos proponernos, amados, con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, es conocer a la iglesia. Cristo ya te fue revelado a los que creen, dice, el poder de la resurrección ha operado en nosotros. Pero conocer a la iglesia del Señor, porque cuando tú conoces a la iglesia, tú puedes ver la plenitud de Cristo. Y conocer a la iglesia significa una inversión de tu vida. Tienes que amarla. Tienes que amar a la que es la amada de Cristo. Tienes que honrarla. Tienes que renunciar a muchas cosas. Sí, porque amas a la que es la amada del Señor. La iglesia es el amor de Cristo. ¿Cuántos saben eso? La esposa en tu corazón, el conocerla. Colosenses capítulo 3 verso 4 dice: cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces seréis manifestado con Él en gloria. Cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, ¿dónde? En su iglesia, en nosotros. Diga en mí, porque si no se manifiesta en ti, tampoco no habrá una manifestación corporativa. Tiene que manifestarse en ti primeramente, para que pueda haber una manifestación corporativa, para que entonces pueda ser la expresión y ser la esperanza de gloria. Es la única manera, amados, que nosotros podemos disfrutar lo que es la verdadera vida y lo que trae el poder de la resurrección. Amados, en el poder de la resurrección, donde el nuevo hombre espiritual, que es la iglesia, entiende que ya no vivo yo, ahora es Cristo
que vive en mí. Ya yo no vivo mi propia vida, ahora yo vivo la vida de Él. Ahora todo lo que hago, lo hago en Él, por Él y para Él. Hay gente que no entiende, hermano. Hay gente que le parece que estas cosas son locuras. Sí, yo recuerdo cuando decían que a ellos le lavaron el cerebro. Hoy puedo entender que sí es verdad, porque Él nos lavó el cerebro. Si no hubiésemos seguido pensando como lo que éramos antes, como hijos de desobediencia. Pero cuando nosotros entendemos que tenemos la mente de Cristo, que somos una nueva criatura, una nueva creación, portamos una nueva naturaleza. Oye, solamente si nos lavan la mente, pero con la palabra y con su vida, es que yo puedo entender quién soy en Cristo, para poder expresarlo, para no vivir mi propia vida. Ya no vivir envanecida en mí, porque no se trata de mí, se trata del Hijo en mí, se trata de que yo pueda expresar la vida del resucitado. Y ahora sí, ya cierro. Mi anhelo de su pastora es el mismo de Cristo. Juan 17:3. En la oración que registra Juan de Jesús, el deseo del Señor era que te conozcan, Señor, que te conozcan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Espérate allí un momentito, Miguel, porque voy a sacar y voy a entonar un coro que me ministró en la mañana y decía: Señor, ese es tu deseo y es el deseo de la pastora. Oh, que te conozcan, sí, que te conozcan y que caminen a la luz de tu rostro, Señor, que te conozcan, Señor. ¿Qué tal si me acompañas allí? Es sencillito. Oh, que te conozcan, sí, que te conozcan y que caminen a la luz de tu rostro, Señor, que te conozcan, que te conozcan, Señor. Vamos a orar, vamos a orar. Que ese sea el deseo tuyo, que los que están allá afuera, que los que están en tu casa, porque en tu casa pueden tener letra, pero no la vida del Espíritu. Pueden conocerse todos los versículos, pero no la vida. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar antes que cierres allí. Señor, oramos y te damos gracias, Dios, por la vida que tú nos has impartido, por el poder de la resurrección, porque el mismo poder que operó en Cristo es el que opera en nosotros, trayéndonos a la vida, Señor, para poder expresarte, Señor, a aquellos que no te conocen. Señor, no hubo mayor deseo a levantar a tu Hijo, aleluya, para poder dar a luz a la primera cosecha, la iglesia, de aquel grano que cayó en tierra y fue a poder morir y llevar todas nuestras culpas, Señor, para ser levantados en poder y gloria, para expresar la vida que tú nos has dado, Señor, la vida que posee el Hijo, la vida impartida, Señor, a todos aquellos que creen, Señor.
Esta invitación es para todos. Es para todo aquel que cree. Aquellos que pueden abrir sus corazones y experimentar a Cristo en sus corazones. Y decir: Señor, yo quiero conocerte. He oído mucho. He visto muchas películas. Hay novelas, hay series, hay Hollywood, películas. Pero yo quiero conocerte. Quiero experimentar realmente la vida. Ayúdanos, Señor, a querer conocerte, a asirnos de aquel que nos ha asido, como dijo Pablo, a fin de conocerle, Señor, en el poder de la resurrección. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia podamos expresar tu vida. Gracias, Señor, porque tú eres quien añade, Señor. Gracias por cada uno de los que tú sigues añadiendo a tu iglesia, aquellos que han sido llamados para salvación. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Fuertes palmas al Señor. Oh, sí, Señor, que te conozcan. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él vive. Aleluya. Aleluya. Y a la estrella con sus manos colocó. No es religión. No es religión. Es la vida. No es religión, es la vida impartida. Que mi Cristo vive. Sí, Señor. Cansado. Y esas tiernas manos que siempre me sostienen. Yo sé que mi Cristo vive. Aleluya. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, Él vive, mis pecados perdonó. Él vive, por siempre proclamar. Con su vida fue pagado, pero Él vive hoy y la tumba vacía está. Que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Sé que mi Cristo vive. Yo sé Que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama.
sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Sí, Señor. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Que mi Cristo vive. Toda su creación declara Y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo, aleluya. yo sé. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Fuertes palmas al que vive. Aleluya. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído.